fariseos y escribas dentro de nosotros. Es pues decisivo que sepamos de los dos lados de la vida. Por ello quisiera hablar ahora de aquellos que no entienden a Jesús. Esos adversarios, como los describe la Biblia, hablan un idioma muy diferente del que habla Jesús. Parecen ser incapaces de comprenderle. Es como si hablaran idiomas diferentes. Me estoy refiriendo a los fariseos y escribas. Si la Biblia no fuese la palabra de Dios, podríamos colocar a esa gente en algún lugar del tiempo y del espacio. Vivían entonces. Hubiéramos encontrado un chivo expiatorio y se podría dejar vía libre a su agresividad. Pero puesto que aparecen en la palabra de Dios significa que viven en lo eterno, en la fuente. Es decir, también en cada uno de nosotros, en el lado oculto, en ese gran reino, desconocido, en la inconsciencia. En todos los tiempos, también hoy en día, hay personas que viven en los dos lados. Pero en todos los tiempos existe también el pecado de que se acepta como realidad únicamente aquello que se percibe con los sentidos, y que los sentimientos, esperanzas, sueños y deseos personales apenas son tomados en consideración. Para esa gente, lo único existente es la historia de la Biblia. Aquí nos topamos con la causa de muchos malentendidos. Porque a mi entender, de sus filas viene toda la serie de fariseos y escribas en todos los tiempos. Casi no hay diferencia entre judíos y cristianos a este respecto. Los fariseos y escribas existen por doquier. Históricamente es casi imposible averiguar qué quiere decir exactamente el Nuevo Testamento cuando habla de los escribas. Colocarlos pues aquí o allá, es un intento poco inteligente, como lo sería buscar a José en Egipto, en lugar de la construcción de la Torre de Babel o el trazado de los hebreos atravesando el Mar Rojo. Pero existen signos de exclamación abierta y como en nosotros, en nuestras vidas. Igual que Amalek, el de Edom, el egipcio, el judío, o el ser llamado Israel. Hay fluctuaciones en nuestro interior, cambian como la forma de la nube. Los espíritus, los vientos que nos atraviesen diariamente, cambian la intensidad de esos pueblos y comunidades constantemente. Así, cada uno tiene también al fariseo y al escriba en su interior. Aunque mucha gente pueda contradecir y afirmar que solo entonces han existido. Hoy tenemos científicos, políticos, capitalistas y comunistas. Es decir, problemas muy diferentes. Hoy nos preocupamos del tercer y del cuarto mundo, de la deuda pública y del premio Nobel. Pero yo contestaría que justamente esos son los argumentos de los escribas. Podríamos pensar que hoy en día son los teólogos. Y ciertamente los hay también entre ellos, pero también entre los místicos y los artistas. También los teólogos son personas con toda clase de matices. Dios habla desde la nube en el interior del ser humano. Allí puede vivir en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo, sin ser consciente de ello. Por tanto, ¿quiénes son esos fariseos y escribas? Perusim, fariseos, viene de la palabra paras 80 200 300, apartarse, separarse. ¿Apartarse de quién? Quizás del mundo, de la vida. Se distinguen por una especie de orgullo, pedantería, egotismo. Tienen mucho cuidado de vestir bien, de no ser mancillados por otros. Viven como si hubiesen llegado ya a la cima. Es decir, se apartan de la realidad de la vida. Porque la vida aquí no es así, no es de tal forma perfecta, y lo saben. De ahí su pedantería, su agresión. Todo ser humano puede caer en tal actitud en algún momento de su vida. Algunos permanecen en ella. ¿Y quiénes son los escribas? Los traductores del Nuevo Testamento al hebreo tienen dificultades con esta palabra. Piensan que una mala traducción podría cambiar su sentido. Así, algunos escriben Sofrim, plural de Sofer 66 80 200, que es un escriba judío. Y el Yodea Sefer es alguien que conoce las escrituras, que es versado en las escrituras. Pienso entonces en el Talmid Hakam, un erudito, un sabio. Aunque estas personas son honradas en el judaísmo, porque se sabe que junto con la erudición va mucha dulzura y humildad. Así, no he sido capaz durante mucho tiempo de comprender quiénes eran esos escribas. Porque convertir a personas amables y sabias en tales escribas, me parecía faltar a la verdad. Hasta que en el transcurso de mi vida me he dado cuenta de que se refiere a personas que interpretan las palabras de la Biblia única y exclusivamente según su sentido exterior. No importa si lo hacen por una traducción arbitraria o por el texto hebreo. También en el hebreo, como en toda lengua, existe la posibilidad de ver solo el lado exterior de la palabra. Ni sospechan que cada palabra tiene también una vida interior muy rica. Y muchas veces se trata de filólogos famosos, conocedores de la gramática del hebreo, incluso conocedores del árabe, arameo, sirio. Pero les causa risa toda insinuación de que los sabios judíos, personas santas para muchos, conocían los lados interiores y que su dicha era incomparablemente mayor.
suelen replicar. Esa gente de entonces no tenía ni idea de las ciencias modernas de la lengua, de las posibilidades actuales de comparar las estructuras mediante la informática. Creo pues haber encontrado a los escribas. Están entre los judíos, los cristianos y también los musulmanes. Y en todo lugar viven también aquellos para los que la palabra de la Biblia es santa, eterna. Es el gran pecado de todo ser humano que cae ante la manifestación externa, creyendo haber alcanzado la meta ya aquí. Solo algunos herejes molestos, esos renegados, no quieren aceptarlo. Lo decimos claramente, pero no quieren oír, dicen entonces. Conocen la Biblia de memoria y pueden probar su razón con versículos escogidos. Entre los fariseos y los escribas, de hecho, existen estrechas relaciones. Pueden hombreselos en un solo aliento. Lo que se cuenta en la palabra de la Biblia, en la fuente, vive en todos los seres humanos que están en el fluir del tiempo. Significa que tenemos todos los relatos en nuestro interior, y todos estamos ante la tentación de caer, como los fariseos y los escribas. Es tentador ahora pensar que se trate de los fundamentalistas de nuestro tiempo. Pero no es así. Entre los fundamentalistas también hay personas verdaderas y las hay orgullosas, agresivas y locas. No hay que juzgar con tanta rapidez. Incluso en el ser humano más normal vemos a diario muchos matices, porque muchas veces no sabe lo que hace. El fariseo y el escriba viven en todo ser humano, igual que el judío, el cananí y todos los pueblos de la Biblia. Espero que vayamos comprendiendo lo importante que es entender las separaciones que Dios hace en la creación. La Biblia comienza con ellas. Es el fundamento, el sentido de la creación. Elohim, Dios, crea el cielo y la tierra, separa entre la luz y la oscuridad, entre las aguas de arriba y las aguas por debajo del firmamento, entre los mares y la tierra seca, entre las hierbas y los árboles permanentes, entre la luz grande del día y de la luz pequeña de la noche, entre los pájaros y los peces. En el sexto día, distingue entre todas las clases de animales y el ser humano. En todos esos seres hay un alma viva, Nefesh Hayá, también en el ser humano. Luego, sin embargo, en Génesis 2,4 se añade un segundo nombre de Dios, y a partir de allí se llama el Señor Dios, en hebreo Adonai Elohim o Hashem Elohim. Justamente enfrente de todas estas dualidades, nos muestra ahora la unidad de una dualidad, en Dios mismo. En Dios, a cuya imagen y semejanza está creado el ser humano. Es decir, también el ser humano está en la vida frente a toda clase de dualidades, pero sabe que Él es una unidad. Incluso los dos árboles en el jardín Edén son dos y, a pesar de todo, tienen una sola raíz. La raíz lleva a los dos árboles, no los árboles llevan la raíz. Pensar así sería una locura. Y ese Señor Dios le da al ser humano su aliento y le aporta con ello la unidad divina de Nefesh y Neshama, de alma viva y aliento divino. Génesis 2,7. Significa que el ser humano es portador de todos los elementos que están bajo la ley y también de lo nuevo, lo divino, la Neshama. La gran pregunta es, ¿vive esa unidad o le da bastante igual? Estas dos fuerzas en el ser humano están en un conflicto constante. Muchas veces se impone el alma que actúa bajo la ley y que vive también en todos los animales, lo que hoy en día se la llama instinto. Instinto de vida. He señalado ya en otro lugar que la palabra Nefesh 5080-300 muestra similitud con Nahash 58-300, serpiente. Las proporciones son las mismas. En los dos casos, los números de base son 583. Comprenderemos ahora la relación con caer, que se escribe Nafal 50-80-30. Quiere decir que la caída, el pecado, tiene que ver con esa debilidad nuestra, con la posibilidad de que la Nefesh sea seducida y, finalmente, tome el control de nuestra vida. Por el contrario, solo el ser humano tiene una Neshama. Es el aliento de Dios, que viene con su nombre nuevo, el nombre de Dios el Señor. Mediante la Neshama el ser humano puede reconocer la unidad en todo. Ahora Dios está en él y él está en Dios. Estoy pensando, Dios es la palabra. Dios, con su aliento, nos da su palabra. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, puede insuflar la palabra al ser humano, hasta los niveles más altos posibles. No olvidemos que Ruach no es solo espíritu sino también viento. Es espíritu, por tanto es enviado, soplado. Les cuento todo con tal detalle para que podamos darnos cuenta de cuál es el pecado de los fariseos y escribas en todos los tiempos. Dijimos que el ser humano con su Neshama puede pecar, porque conoce la unidad. Un animal con su Nefesh no puede hacerlo. No podemos enfadarnos con un gato que se come a un pájaro o con el lobo que roba un cordero, aunque nos disguste mucho. Solo el ser humano con el aliento de Dios, con Dios el Señor en su interior, puede pecar. Vivir únicamente en el mundo de la Nefesh es, por tanto, el pecado de los fariseos y escribas bíblicos. Por ellos son tan agresivos con Jesús, le molestan tanto con sus preguntas petulantes.
porque solo aquel que cree exclusivamente en la importancia de lo manifiesto puede hacer semejantes observaciones y formular tales preguntas. ¿Debemos negar por tanto todo lo manifiesto? He mencionado ya la unidad que el ser humano puede vivir. La unidad de su vida consta de aquello que brota desde la fuente inconsciente, oculta, y de su vida en el mundo y en la sociedad. Es, y sigue siendo un solo ser humano, pero quizás pertenece a aquellos que solo viven en la nifes, en la ley. Podemos encontrar una indicación decisiva en un relato de la vida de Jesús. Estoy pensando en un suceso relatado en 3 de los 4 evangelios y se refiere a la moneda del tributo. Los adversarios de Jesús, que quieren atraparle en algún pecado u omisión para seguidamente entregarle a los romanos, se acercan a Jesús. Le adulan con palabras como que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Pueden leer el relato en Mateo 22, 15-22. Le preguntan si se debe pagar tributo al César o no. Porque Jesús siempre señala a Dios y la eternidad, en todo. Podríamos pensar que contestaría, hijos, de lo que se trata es de la vida eterna. ¿Qué pueden importarnos las autoridades? Tenemos otros ideales. ¿Seguís sin comprender mis enseñanzas? Pero Jesús muestra una moneda y señala la imagen del César. La moneda demuestra que el César es la autoridad y que todo está bajo su influencia. Y dice las palabras conocidas: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muchos teólogos dicen que los fariseos querían ponerle una trampa a ese inocente, Jesús. Si menosprecia al César, los soldados de Herodes entran en acción y hacen el trabajo sucio. Sin embargo, Jesús, inteligente oportunista, se da cuenta y se abstiene de hablar mal del César. Al final, los tan refinados fariseos deben salir avergonzados. Nota alta pues para el inteligente Jesús. Así o similar suenan la mayoría de las explicaciones sobre este episodio. Quizás sienten ustedes lo que quiero decir y por qué he guardado este relato hasta ahora. Porque de lo que se trata es de nuestra relación con todo el mundo, con todas las manifestaciones, con todo lo que vive como realidad en el mundo y en nosotros. En la Biblia, César significa el dominio de Roma, el dominio del mundo de la ley. Por ello, en el Nuevo Testamento, la primera carta de Pablo va a los romanos. Los romanos no, solo de entonces, sino el romano en el ser humano siempre y por doquier. Esa Roma que vive siempre y por doquier es Edom en el judaísmo. Edom, el hermano gemelo de Jacob, es decir, Israel. Muchos teólogos se molestan también por el engaño de Jacob, que roba, como dicen, la bendición de Esaú, llamado también Edom. Porque solo ven la imagen externa del asunto, no saben que la palabra tiene también otro lado. Solo con el otro lado podemos encontrar la unidad. Esaú, en hebreo Esav 70-306, significa también el que está hecho, terminado. Está cubierto de pelo, lo que significa que tiene ya muchos encuentros tras de sí. Y se nombran en la Cábala todos los mundos anteriores, los mundos de los reyes de Edom, y se señalan sus nombres en la Biblia. Génesis 36,31-39. Lo he contado ya muchas veces. En primer lugar está el mundo de la ley, es decir, domina la ley. Hasta que Dios da su nombre nuevo, Señor, y Dios el Señor reina en el mundo. Si se habla solo de la fase de la ley en el mundo, y se hace a menudo, se ha vendido y exteriorizado el conjunto, la totalidad. Eso es lo que hace un escriba. Significa que toda la fase de la ley está dentro de nosotros, somos nosotros mismos. Cierto, pero la fase del amor también. No viene después. Si aparece en la Biblia después, quiere decir que dentro de nosotros ha estado desde siempre, porque está en la fuente, con Dios. Así, el patrón de la fuente corre en todo tiempo, en todo ser humano. En la fuente pues, Roma es Edom. En la historia de la Roma profana, había personas maravillosas, excepcionales, santas. Igual que en el viejo Egipto y en todas las partes del mundo. Estos pueblos están todos en nuestro interior, viven en la fuente, con Dios. Sus nombres, sin embargo, las palabras, pueden hablar de sus dos lados. En esta pregunta por el César se trata en realidad de nuestra relación con el mundo de aquí, de nuestra realidad, en la que domina Roma. ¿Debemos negar el mundo de las leyes, actuar como si no existiesen? Esa es la pregunta de los fariseos a Jesús. ¿No dice él mismo que es hijo de Dios, nacido de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo? Para alguien así, este mundo de aquí solo puede ser un estorbo. Quieren que diga que este mundo de aquí no cuenta, que solo se trata del más allá, de lo que viene después de esta vida. La gran masa de personas en este mundo de la temporalidad solo conoce esta vida de aquí y tiembla ante la pregunta por el después. Los fariseos también solo reconocen la vida de aquí, pero actúan como si la eternidad ya estuviese aquí. Están persuadidos, además, de que la eternidad es solo para ellos. Se han separado de la realidad de toda la creación, de la vida de toda la criatura,
desprecian a los romanos como hijos discastados de Edom. Se sienten de verdad elegidos, quieren deshacerse de Jesús porque señala el mundo de la realidad, el mundo de la palabra. No pueden ni quieren entender a los profetas, porque también ellos hablan de la unidad de la palabra. El fariseo solo conoce un único lado de la palabra y lo utiliza para este mundo. No estoy seguro de si jamás han existido tales fariseos. Pero sé que la gran masa, presa de sus emociones, tiene esa misma actitud. Y Jesús se da cuenta de que justamente a ellos les falta la comprensión. Sabe por supuesto que el lado de aquí es imprescindible. Y la tragedia es que justamente esa gran masa no puede comprenderle. Los fariseos saben de un mundo más allá, contrariamente a los saduceos, que lo niegan, por lógica. Pero en su altanería, se separan de todo lo demás. El orgullo los ciega para la unidad de la palabra, la unidad de Dios y del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y se van, decepcionados, cuando Jesús contesta que debe darse al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Habla de la unidad de la vida, del aquí y del allá, del exterior y del interior, la unidad del Señor del tetragrama y de Dios, del Padre de toda criatura. Los fariseos de la Biblia parten de la idea, equivocada igual que la gran masa de personas que viven únicamente en el tiempo de aquí y ahora, de que Jesús no se refiere a este mundo de aquí, sino que habla de un mundo futuro y distante. Es el pretexto perfecto para apropiarse sin miramientos de este mundo de aquí. Bien sea porque sienten esta exclusiva elección o porque se reservan este mundo para sus ejercicios imaginarios de poder. Y como es natural sucede en el mundo de la ley, pronto se comienza a luchar y el más listo, el más capaz es el que sobrevive. Es siempre así, si se desprecia la unidad, aunque quizás se esté proclamando con la boca todo lo contrario. Tú sí es un sí, y tú no, un no. La boca puede decirlo todo, pero si tú en tu esencia, en la fuente, estás dividido, entonces tu sí no es un sí verdadero y tu no es un no de verdad. Como personas humanas que somos, nos damos cuenta por supuesto de que también en la propia vida, en muchas ocasiones, solo miramos cómo se actúa en la calle ancha y no en la senda estrecha, personal, por la que deberíamos transitar. Pero al final, todo el mundo acude a Sion. Si un 90-10-6-50, señal, no es solo un lugar histórico o geográfico. Al final todo el mundo llega a la meta allí, cada uno por su propio camino individual. Aunque quizás haya comenzado en dirección contraria. Con el sentimiento de una profunda humildad, porque la meta promete lo que está enfrente, el reino del cielo. Seamos atrevidos y preguntémonos hasta qué punto conocemos momentos en nuestra propia vida en los que somos fariseos y escribas. Buscarlos en los demás, es fácil. Instituciones y costumbres, todos sabemos que estamos confrontados con las instituciones. Son manifestaciones de la temporalidad y poco importa cómo puedan llamarse. Las emociones de la necedad viven en ellas y también muchas veces las ambiciones de poder, la necesidad de mantener el estatus y de tener la razón. Sabemos muy bien que necesitamos estas instituciones en el mundo de aquí, como también necesitamos y cuidamos a nuestro cuerpo. Y como el cuerpo es una manifestación en el tiempo, proveniente de la fuente de la eternidad, así quisiéramos que nuestras instituciones interpreten a nuestra vida en la eternidad. Sin embargo, topamos de inmediato con la aversión de los fariseos y escribas. Porque quieren dar importancia a las cosas de aquí y usar lo eterno, acaso, para sus fines. Pero Jesús insiste en que lo de aquí sale de la fuente de la eternidad y lo verdaderamente importante es la esencia del ser humano. Lo de aquí no puede independizarse. Sin el lazo de unión con la eternidad, se pierde. También la eternidad tiene anhelo del aquí, para fecundarlo con la lluvia, la palabra de Dios. Espera la disposición del mundo, de la tierra, para recibir la semilla, la palabra. Si las instituciones pueden o no mantenerse aquí, depende del lado eterno, de la esencia de las personas. No solamente de las personas del momento, aquí y ahora, sino de todas las personas que quizás vivan en estas instituciones. También de aquellas que antes, quizás mucho antes, hayan vivido aquí en esta tierra. Porque lo oculto es la fuente de todo ser. De esta fuente sale el patrón divino del mundo a todos los tiempos, igual que las palabras de Dios llegan aquí mediante el Espíritu Santo. Puede ser que ciertas instituciones, en ciertos momentos, tengan a personas no muy buenas como representantes. Pero la institución vive también de personas que no saben nada de ese hecho. Y ciertamente también de los santos de todos los tiempos. Una institución que surge aquí es igual que un cuerpo que aparece aquí. Debe respetársela como un secreto, como una promesa. Y no analizarla y criticarla de inmediato. Se puede esperar con paciencia lo que salga de ella y aguantar también injusticias temporales. Ante todo, debe recordarse la peligrosa actitud de los fariseos. Ese saberlo todo mejor, es apartarse de la realidad de la vida, ese rechazo usando citas bíblicas sacadas de contexto, es decir, ese deseo de destruir.
Una institución, aquí es una realidad, ha nacido aquí como nace un cuerpo. Dios sabe, en su fuente del ser eterno, que podría seguir creciendo y se ha ido por caminos equivocados, que siempre puede arrepentirse y cambiar. Un fariseo mirará de inmediato si su imagen podría quedar deteriorada y lo que podría opinarse de él y de la limpieza de su vestido. Como la gran masa de personas, que se deja llevar únicamente por sus emociones, es decir, por la ley. Recordemos lo que es el sentido del ser humano, el sentido de toda vida aquí. No juzguemos pues con la impaciencia del corazón. Yo creo que estas palabras son válidas para todas las instituciones. Hay fases en las que el poder del fariseo es mayor, otras en las que es menor. Pero el ser humano es el centro que importa. Y el ser humano puede, en el transcurso de su vida, nacer de nuevo, si su vida anterior ha muerto aquí. Y una institución puede renovarse por la vida de una única persona. En general, esa persona no se da ni cuenta y la institución tampoco puede saber si un cambio, una vida nueva, ha comenzado para ella. Porque las cosas verdaderas suceden en lo oculto, en la fuente del ser. Quizás deberíamos tomar más en serio a todas las cuestiones ocultas en la vida. Leemos que Jesús sube a la montaña, a veces a montañas altas. Pensemos entonces en el otro lado de la palabra montaña, en lo que una montaña puede ocultar en sí. Ar 5200, montaña, en hebreo, es al mismo tiempo la raíz de la palabra Erayon 5210-650, concepción, embarazo. Un pensamiento, una intuición nueva puede embarazarte y una nueva vida puede nacer, de los ocultamientos de la montaña. Se trata de la veracidad de la palabra, de la unidad de Dios. Así, la palabra Torah 406-205, no puede significar ley como se traduce casi siempre sabiendo que es falso. La raíz de la palabra Torah está en la palabra Orah 56205, embarazo. Dios embaraza al mundo con su palabra. A todos los seres humanos en todo el mundo. Pero si se utiliza esta palabra, falsamente, es decir, unilateralmente, se trata a la Torah de manera injusta. De igual forma, las 10 palabras, Eseret Adibrot, se traducen siempre como la ley o los 10 mandamientos. Aunque estas palabras ni aparezcan en el decálogo. También aquí vemos una señal de querer separarse, de tener la razón aún falseando. Parece que se trata de una lucha de poder. Todos estos excesos e inexactitudes han surgido por la ambición expansionista y el instinto de conservación de la nifes. La ley es la base sobre la cual el anhelo de amor y gracia pueden crecer. Pero es cruel para todo aquel que no tiene anhelo de amor. Quien solo vive en la ley, contemplará la pérdida del amigo con alegría. Así surgieron los conflictos, las represiones, las mentiras, las astucias para poder huir, para defenderse como objeto más débil y afirmarse a pesar de todo. Es imposible evitarlo, como es imposible impedir que un león dé caza a una cebra y la mate. Y se sabe que nunca tendrá fin, salvo que el Mesías llegue de verdad, en contra de toda la ley, y propicie que el lobo yazca con el cordero y el león con el cabrito. La nifes sola no puede evolucionar en este sentido. La sucesión de las generaciones no puede traer el Mesías. Para ello se necesita a la Virgen que da nacimiento a un niño, engendrado por el Espíritu Santo. La nifes, estando bajo el dominio de la ley, es incapaz de comprender eso y se opondrá con todo su poderío legal. Lo nuevo viene después de terminar la creación. Nada puede crecer, evolucionar, si Dios no aparece en el nombre del Señor, del ser en todos los tiempos. Dios en el nombre del tetragrama, de la fuente de donde saca el agua, el tiempo, ese 40 que regala al mundo. El agua corre, el tiempo corre. Y en el fluir del tiempo, el anhelo de amor puede crecer. Y ese anhelo de lo nuevo puede llegar a romper la ley, puede regalar a la Virgen el niño, engendrado por el Espíritu Santo. El anhelo de amor despierta el anhelo de lo imposible. ¿Pero qué es exactamente esa fuente en lo oculto del ser humano? ¿Vive en esa ocultación un espíritu bueno o mal o? En el núcleo de su ser, el ser humano tiene todas las personas de la Biblia en sí. Hacia quien se siente atraído y quienes le repelen. Porque el ser humano es libre por causa del amor. Según la ley, también esa libertad debiera de ser programada. Según la ley, también el Mesías debiera de venir, como un salario bien ganado o para castigar a los enemigos. Es decir, nada virginal, todo lo contrario, como causa y efecto. Así, se podría aceptar al hijo de David, pero entonces José de Nazaret debe ser el padre del niño. Y no aquel Espíritu Santo que trastoca todas las leyes conocidas. La libertad del ser humano es la consecuencia del aliento de Dios, de la Nesama, en él. Ahora puede verse, lo que te atrae. Quizás Babilonia. ¿Lamentas la vida del rey Nabucodonosor y la devastación de la casa de Dios en la tierra te causa risa? ¿La ramera de Babilonia te cae bien? Si en tu vida te inclinas al caos,
Estás obsesionado con erradicar a los enemigos, crees que el mundo se va a hundir por la polución y la energía nuclear. Entonces en tu inconsciente, en tus ocultaciones, simpatizas y mucho con la ramera de Babel. No olvides que Babel significa confusión. La libertad es la verdadera responsabilidad del ser humano. Las costumbres se forman y dependen de lo que hace el ser humano con su nisama, de los objetivos que le atraen. Significa que no son las costumbres, son las personas las que deben ser criticadas. Solo puedes encontrarte con ellas en el amor, si te sientes cerca de personas auténticas, amantes de la Biblia, si reconoces su vida en la tuya. El ser humano puede cambiar, arrepentirse, hacer penitencia. No en lo exterior, no de forma demostrable. Quien da la vuelta de verdad no hablará de ello. Se notará que algo fundamental ha sucedido en su vida o quizás no se note nunca. Entonces sabrá que Dios lo sabe. De no ser así, no ha pasado nada verdadero. Se trata siempre del ser humano. Teniendo libertad puede dar la vuelta, y regresar. Si Dios quiere, sus costumbres cambiarán. Pero no tiene que ser así. Porque como su apariencia exterior es por la voluntad de Dios, así también sus costumbres pueden serlo. El ser humano que ha encontrado el amor conoce el sentido de la fidelidad. Las palabras fe, confianza y fidelidad no son idénticas solo en el hebreo. De ellas surge el anhelo de amor, y el amor no puede nunca ser infiel. El ser humano que percibe así tiene la gracia de sentirse atraído por personajes bíblicos, que ahí en la fuente se han decidido por Dios. Buscará la unidad de la palabra y tendrá el sentimiento de estar en un camino que le llevará a encontrar lo que busca. Y verá cada vez con más claridad la unidad de los sucesos en la tierra y en el cielo, porque en todas las costumbres que tenemos, no se trata solo de tenerlas aquí, sino de dar a Dios lo que es de Dios, es decir, de buscar la fuente de todo. No en el sentido de la construcción de la Torre de Babel, comenzando aquí y queriendo llegar allá, sino de creer, de tener la convicción de que la fidelidad a Dios regalará el sentido del todo. El objetivo es siempre encontrar la fuente y vivir, la alegría de verla fluir y regalar. Dios es nuestro Padre en el cielo, que nos regala el pan diario como alimento. Pan como alimento, no solo para satisfacer al animal. Aunque el cuidado del animal esté confiado al ser humano. El animal es conducido por el ser humano a la salvación. La respuesta que Jesús da a los fariseos, en presencia de los representantes de Roma, significa la unidad de los dos lados. Nunca preferir un lado sobre el otro. Así debe ser en las instituciones, en las costumbres. Pretender que solo se trate del espíritu, de la razón, es violar la realidad. Toda criatura recibe aquí un cuerpo de Dios, justamente desde la fuente de la vida. Considerar que el mundo no tiene importancia conlleva el peligro de quedar atrapado por él y encontrar ahí su perdición. Judaísmo y cristianismo. Queda la pregunta, ¿qué quiere decir el Nuevo Testamento cuando habla de los judíos que ahí juegan un papel esencial? Desde el principio hasta el fin. Y habría que hablar también de la relación entre el cristianismo y el judaísmo y viceversa. Espero que nos hayamos dado cuenta de que la Biblia es la palabra de Dios y, por tanto, que debiéramos dejar de juzgar a los judíos únicamente por su lado exterior. Debemos preguntarnos qué dice la Biblia de ellos. ¿Qué significa el judío en la fuente del ser, en la palabra oculta? He dicho ya algunas cosas relacionadas con el tema. El nombre judío significa textualmente el que alaba a Dios. En el tiempo que fluya es aquel que es feliz. Si su alabanza es auténtica, no lo demostrará en voz alta, más bien en el sentido del sermón de la montaña, estará muy felizmente en la vida. Si se anhela la unidad aquí, se manifiesta en el exterior. ¿Qué ha causado entonces la separación de los caminos? No queremos entrar en secretos. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de la Torá. Deut. 29,28. Es decir, podemos verlo, manifiesto y acercarnos a su verdad. La separación puede haberse propiciado solamente por la nifes, el lado de la ley en el ser humano, que ha jugado un papel predominante. Porque en principio, todas las palabras del Nuevo Testamento son aceptables para todos los judíos en todo el mundo. Son una sorpresa muy feliz, un cumplimiento de todo aquello que se conoce de la Biblia hebrea. ¿Cómo pudo ocurrir, pues, que ya en el núcleo mismo, se produjera ese distanciamiento y después enseguida esa evidente enemistad? Seguramente tiene que ver con esa confrontación ya en la fuente. Un choque de legalidades y, como consecuencia, la lucha por el predominio. Quizás en los dos lados se ha vivido en primer lugar la fase de la ley, y podría ser que al final, frotándose los ojos, se pregunte, ¿qué hemos hecho? Porque justamente por la experiencia de la crueldad de la ley que siempre quiere ser predominante, puede crecer el anhelo hacia el otro lado de la vida, donde el amor y la gracia quisieran irrumpir. Porque en la vida de lo manifiesto puede ser, y es de esperar,
que se anuncia el poder del fariseo y de los escribas. En los dos lados. Y si se cae en la trampa del orgullo de aquel que lo sabe mejor y se mira con más o menos desprecio al otro, la serpiente está de inmediato al lado y te susurra: toma ahora el poder, puedes forzar al otro, torturarle y someterle. Entonces te dará la razón. Se va conquistando el lado de aquí y se olvida la fuente eterna, la unidad de las palabras de Dios. Y esa conquista es la gran tentación. El cristianismo fue reconocido por la Roma profana. A partir de Constantino los emperadores son cristianos. Y la prueba es evidente: el más fuerte, el más victorioso tiene la razón. De la parte judía la cuestión también era tener la razón. Se había olvidado el amor, o más bien se había cambiado por eso de tener la razón. Por supuesto queda el secreto de cómo ha sucedido todo. Pero los hechos, a grandes rasgos, son estos. Justamente el énfasis atribuido al éxito o al fracaso separa el ser humano de la vida verdadera y propicia la victoria de la mentalidad farisaica. Y seguidamente vienen los escribas y demuestran que son indispensables con sus interpretaciones sacadas de contexto y muchas veces fundamentalmente falsas. En los dos lados. Pensemos que el templo es devastado por segunda vez. Una parte de los judíos saben, por supuesto, que ha sucedido por sus pecados, aunque la gran mayoría lo atribuye a una derrota militar, buscando culpables y esperando la ocasión para poder vengarse de los romanos. Lo siguiente fue una lucha por el poder, una lucha provocada por instintos y emociones. Y la fuente del ser quedó arrinconada, olvidada. Y así vinieron muchos siglos durante los cuales la ley del más fuerte prevalecía con persecuciones, mentiras y crueldades. Aunque también los más débiles han usado el lado exterior como prueba. Por ejemplo, nadie entendía el significado del nacimiento ni de todo lo demás de la vida de Jesús. Aunque podrían haberse enterado fácilmente por la palabra. En el Talmud aún se ponen los textos en ridículo. Y uno se pregunta cómo personas con una mente normal, lúcida, que tienen la costumbre de hablar de cosas tan importantes, pueden llegar a tales argumentos. Es como si hubiesen sido excluidas de la gracia. ¿Podrían haber olvidado su fuente eterna? ¿Cómo se ha podido llegar a eso? Seguían las persecuciones y expulsiones. No es por casualidad que la gente se haya vuelto tan sensible que sea incapaz de ver nada bueno en los perseguidores. Solo quedaba el rechazo frontal, condicionado por la emoción. Y de otro lado, en el cristianismo, no se podía comprender por qué los judíos rechazaban todo lo suyo con tal terquedad. En el judaísmo, de alguna forma, se sentía el peligro que comportaba construir el reino del Mesías ya aquí en el tiempo. Con fuerza, violencia y bonitas frases. Se sitúa a Jesús en la palabra de la Biblia al mismo nivel que su manifestación física aquí. La historia y la eternidad en una sola línea recta. Ninguna diferencia entre lo temporal y lo eterno. Las palabras de Jesús de que abandonará este mundo para volver desde ahí, desde la eternidad, sonaban como un consuelo para tiempos futuros y no se les prestaba atención. En el delirio del poder se proclamaba que todo estaba cumplido ya aquí y ahora. Desde el judaísmo se habrá preguntado, signo de interrogación abierta: ¿y por qué sigue la muerte, el sufrimiento y las enfermedades? Porque el Mesías traerá un mundo nuevo, el sol y la luna se renovarán, el lobo y el cordero pacerán juntos. Solo lo estáis diciendo con la boca, pero sabéis muy bien que aún no está aquí. La fuente, la Biblia, quedará cumplida aquí hasta su última letra. Pero no se puede pretender que el reino eterno esté ya aquí. Ciertamente aparecerá aquí, porque vive en la fuente y ahí está cumplido. Mostráis una gran impaciencia del corazón. Tened confianza en Dios, tened fe y sed fieles a Dios. Quizás os habéis dejado tentar por la serpiente. Así o similares deben de haber sido los pensamientos y las prácticas en el cristianismo, no solo en cuanto a los judíos sino también entre sí, hablan con claridad. También el judaísmo de la historia ha caído muy a menudo, porque también ahí se ha dejado de entender la diferencia entre lo santo y lo profano. Se ha perdido el pensamiento de la unidad demasiadas veces y se ha colocado al éxito aquí y lo santo de allá al mismo nivel. La gente sigue muriendo y guerras y rumores de guerras se oyen a diario. El Estado de Israel es una señal de la impaciencia, del esfuerzo de convertir todo mediante la fuerza en realidad y aquí y ahora. Naturalmente que se quisiera regalar lo más hermoso posible a todo el mundo y aquí. También a los judíos, una vida tranquila y feliz. Pero también a los árabes, rusos, alemanes y americanos. Nos gusta regalar al más insignificante, y sentimos quizás inconscientemente, que le regalamos felicidad también a Dios. Pero proclamar que todo está cumplido ya, aquí y ahora, es pecado. Seguimos anhelando esa consumación, la resurrección de los muertos, ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Cristo ha resucitado de verdad. En la Biblia, en la fuente de la vida. Con esa certeza sabemos que aparecerá también en el fluir del tiempo.
y ahora para muchos en la alegría de la unificación. Y alguna vez para todo el mundo, para toda criatura, en la alegría eterna de haber llegado a la unidad. Creo que el malentendido principal sigue existiendo tanto en judaísmo como en el cristianismo, y también que la actitud de fariseos y escribas sigue predominando. Quizás ya no es una oposición consciente, voluntaria, sino más bien porque el mundo sigue estando demasiado bajo la influencia de todo lo emocional, de la lucha de todos contra todos. Uno se posiciona a favor de un país y en contra de otro, a favor de un bloque, temiendo, con razón a veces, la amenaza del otro. La brecha entre los países ricos y pobres sigue siendo demasiado grande, y la riqueza o la pobreza se miden casi siempre según la producción material y el consumo. El lobo y el león siguen reinando y causando miedo, y los débiles tienen cuidado de evitarlos con astucia, es decir, con táctica. Seguimos viviendo en un mundo en el que la Nices, de vez en cuando, puede permitirse el lujo de ser generosa, pero siempre con el sentimiento de buscar un refugio mejor, tan pronto las disputas emocionales den otra vuelta de espiral. Porque finalmente, a pesar de la prolongación de la vida en muchos países y el aumento del bienestar, sigue habiendo muerte, pobreza y hambre en el mundo. Así las cosas, los primeros contactos entre los dos lados siguen estando bajo el dominio de aquellos sentimientos del pasado, cuando el instinto y las emociones dominaban el expansionismo y la ambición de poder. Por tanto, principalmente son conversaciones entre dos escribas. Uno de los lados reconoce sus pecados tímidamente y el otro lado lo oye con gusto. Y olvida enseguida que también debería reconocer sus propias culpas. En estas tomas de contacto a los escribas les gusta jugar la parte de aquellos que saben mejor, los maestros, los mayores. La otra parte lado juega el papel del aprendiz, del más joven. Muchas veces con la esperanza oculta de que el otro confesará, al final, que tenían razón con aquello de Jesús como el Cristo, el Mesías. Alegrándose cuando los judíos confirmen que Jesús ha sido ciertamente también un profeta. Los escribas en su altanería olvidan que Jesús no es un profeta, que es alguien que sale de la norma, que es un milagro único, como lo es el hecho de nacer de una virgen. Para los judíos, un reconocimiento verdadero de Jesús es igual a dar la razón a la Iglesia, es decir, una traición en grado sumo. Porque se considera a Jesús como el escudo de una institución que es responsable de tantas mentiras, miserias y asesinatos en el mundo. Se ve solo el lado exterior. Debido a las emociones, el veneno de la serpiente que imposibilita todo acercamiento a las palabras en la fuente, en el ser. En realidad, el judaísmo conoce desde siempre ese grandísimo anhelo y esa alegre esperanza del Mesías. Mesías, como sabemos, es hebreo, y Christus es griego. Y la historia del Nuevo Testamento cuenta exactamente aquello que se espera del milagro del Mesías. Sería fácil decir ahora que esta evolución es la consecuencia de la impaciencia en el cristianismo de proclamar el reino de la eternidad ya, aquí y ahora. Olvidando que existe una fuente del ser, que se trata de la unión de la novia y del novio, del lado exterior e interior. En definitiva, olvidando que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios es la palabra, olvidando que es el perseguido en este mundo porque el tiempo de sí mismo no podrá nunca comprender la eternidad. Y salvo que llegue la gracia como irrupción, rompiendo todas las legalidades. Por esta causa los escribas no sabrán nunca cuáles son las consecuencias del Nuevo Testamento que, de hecho, promete la gracia, el despertar del amor y el anhelo de esa gracia. Y finalmente el sentimiento, es, un camino bueno. Si esta nueva dimensión no irrumpe, todos los esfuerzos humanos son inútiles. Se sigue siendo el perseguido y expulsado aquí, hasta que de pronto la gracia irrumpe. Y ciertamente sucederá, porque en la palabra de Dios está ya cumplido. No obstante, por amor a la justicia, no se debe olvidar la culpa por la parte del judaísmo. Es cierto que han sido perseguidos, ninguneados, calumniados, asesinados. Existen demasiados testimonios. He señalado ya lo que los romanos como Edom han hecho y cómo la Roma profana se ha convertido en una Roma cristiana. También en el judaísmo existía una confusión total en cuanto a la palabra de Dios. Naturalmente, en los dos bandos había y hay personas santas, únicas, singulares. Pero en los dos lados, las maldades ocultas han subido a la superficie. Al principio, los judíos han visto y reconocido el malentendido. Pero en la lucha por ese saber lo mejor, la unidad de la palabra, es decir también la vida de Dios, estas cosas tan frágiles, se han ido rompiendo. ¿Cómo, entonces, entender el sentido de la Biblia cristiana? El judaísmo se perdía en una actitud altiva, farisaica y en las sutilezas agudas, infladas de los escribas. La lucha por tener la razón. Aunque esté escrito en el Talmud, si hay varias opiniones diferentes, todas son palabras del Dios viviente. Dios ha eliminado su habitación de Jerusalén por ese Sinat Hinam, ese odio infundado, sin sentido. Ese odio de uno contra el otro,
de todos contra todos, es la razón profunda por la cual la habitación de Dios se ha alejado del judaísmo. No porque Titus fuera un general eficaz y duro que finalmente venció, sino por ese odio infundado. Muchas veces, motivos únicamente personales que en la comunidad apenas cuentan, son decisivos. Así, por ejemplo, el Talmud cuenta el caso de una humillación con motivo de una invitación a un banquete. A causa de una confusión entre dos personas que tenían casi el mismo nombre, Canza y Bar Canza, y la manera vergonzosa en que uno de ellos fue expulsado del banquete, está dicho que Jerusalén y el segundo templo fueron destruidos. Es que nosotros solo miramos a la gran política, pero Dios ve las cosas sutiles. Él contempla lo oculto en el ser humano y sabe, mi habitación no puede permanecer ni un segundo más, estamos en el último momento. De otra forma, la creación no tiene sentido, el mundo se perderá. Por el comportamiento de tales personas, como resultado de la libertad concedida por Dios, sucedían grandes injusticias que se traducían en la incapacidad de percibir el significado de las palabras del Nuevo Testamento. Las verdaderas causas no podemos nunca averiguarlas, pero del comportamiento de estas personas podemos deducir que deben de haber sido motivos como aquellos de Canza y Bar Canza. Y la terquedad de los judíos, mantenida durante muchos siglos, durante los que solo se miraba el lado exterior, y esa incapacidad de pensar en un posible lado interior de la palabra, habla hasta hoy por sí misma. Y aquellos que en el transcurso de los tiempos afirmaban haber comprendido la verdad del cristianismo lo han hecho, quizás, por oportunismo, o porque la dura realidad les ha ablandado, o porque la palabrería de los escribas les ha convencido. Dios conoce a los verdaderos y Él sabe. Creo que podemos esperar una fase, en la que el anhelo de gracia, de salvación, va a irrumpir en el mundo. S1:4, ese vapor subirá quizás entonces, y el nuevo Adán 1:4:40 aparecerá. Entonces los cristianos no esperarán que los judíos les den la razón, que por ejemplo, se dejan bautizar con el fin de reconocer sus errores. Y tampoco los cristianos se convertirán al judaísmo, ni se mezclarán las costumbres, el folclore o las oraciones. Que cada uno en la creación sea fiel a la forma dada por Dios. Como las plantas y los animales que tienen sus formas de Dios, así también todos los seres humanos, que en todas las direcciones y en todas las lenguas son una señal de la creación infinita de Dios. Entonces el lobo ya no podrá insistir en que es más fuerte que el cordero y el cordero no podrá pretender ser igual que el lobo. Todos los pueblos y comunidades van desde todos los lugares a Dios, cada uno a su manera, van al centro del mundo, al núcleo de la vida. Las imágenes tomadas de Isaías están presentes en la fuente, en las palabras de Dios. Y ciertamente se manifestarán en el fluir del tiempo. Igual que las palabras del Nuevo Testamento, si las reconocemos en su unidad, en la unidad de la palabra de Dios. Me parecía importante, a la vista de los fariseos y escribas, hacer esta excursión a la vida diaria. Porque finalmente, la última parte de este libro tratará de la muerte de Jesús y de su resurrección. Y ciertamente es la consecuencia de la obra de fariseos y escribas. Por ello es tan importante darse cuenta de lo que son en la palabra. Sé que muchos se apartarán ahora de mis disertaciones. Las emociones subirán y muchos permanecerán en eso de tener la razón. Y a pesar de todo debo reconocer que estoy escribiendo este libro con una gran alegría, porque siento que el cumplimiento está cerca en el tiempo. La verdad debe cumplirse. Y la verdad superior es el amor de Dios para toda criatura, para los vivos y los muertos. Así, es el camino por la verdad y la vida. Pronto terminará aquello de dar consejos y de saberlo todo mejor. En su lugar estará el amor, la alegría de poder conceder al otro ese gesto de que lo sabe mejor. No tiene la razón y ahora, si busca a Dios, si se alegra con la vida del mundo. Solo los escribas permanecen en sus sutilezas, perdiéndose en minucias y destrozando así la alegría del amor. Pero el amor realizará todo, el amor de Dios abolirá la muerte y permitirá que toda la vida esté con alegría en la eternidad. Entonces nos daremos cuenta de para qué y por qué todo ha sucedido como ha sucedido. Y solamente entonces vendrá la grandísima sorpresa. Porque por ella, Dios ha creado el mundo y lo guarda fielmente en sus manos. Friedrich Weinreber.